Continuaremos con el capítulo de Hebreos capítulo 5, empezando en el versículo 11. Y quiero empezar esta mañana con una pequeña historia acerca de mí. Hay una cosa que se llama el estudio de cómo dar un sermón. Y una de las reglas es nunca hables de ti mismo. Pero voy a quebrar esa regla por un poco tiempo. Para aquellos que no me conocen, yo solía ser un ateo. Nací y crecí en una casa de ateos. Mi padre y su familia vienen de un trasfondo muy secular. Fui muy influenciado con esta atmósfera atea hasta la prepa, tratando de entender el cristianismo en la escuela. Pero después de la preparatoria empecé a ir a la iglesia con uno de mis amigos y estaba interesado en todo lo que se hacía llamar religioso supernatural. Me conocían como Fred el ateo después de 3 o 4 meses de atender a la iglesia. Pero Dios me tocó por el evangelio y empecé a leer más y más libros, la Biblia por supuesto, hasta que el pastor decidió un día y me dijo: necesitas hablar de esto. Y llegó con este versículo, Hebreos 5:11. Me dijo: Fred, no necesitas comida, necesitas leche. Todas las cosas que estás leyendo es muy maduro, es comida, pero todavía eres un bebé, necesitas leche. Y era muy joven en la fe, acepté ese consejo y no fue mucho después que me di cuenta que estaba tomando este versículo fuera de contexto. Nuestro texto de esta mañana, el autor no le está diciendo a la congregación que se queden con la leche. No, le está diciendo: ve y busca la comida sólida. Busca la madurez. No te quedes en la infancia. Y me entristece muchas iglesias y tristemente pastores completamente tomando este versículo fuera de contexto. Como he dicho, nuestro texto esta mañana, Hebreos capítulo 5, empezando en versículo 11. Y tenemos tanto que decir y es difícil de explicar. Desde que te has convertido duro de corazón, ya deberías de ser, y pareciera que necesitas ser enseñado los oráculos de Dios. Necesitas leche, no comida. Pero comida sólida es para el maduro. Y todo aquel que de la leche es inexperto en la palabra de justicia, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Claro que no se entiende esto como que queden en infancia, sino empujándolos a la madurez. Esta sección es una exhortación a la iglesia que se le está hablando. Y este es el tema una vez más en el libro de Teo. Va a haber un punto teológico que les va a mostrar a la iglesia. Va a hacer una pausa y va a dar una exhortación, llamándolos al arrepentimiento. Hemos visto esto en Hebreos capítulo 2, los primeros versículos 5. Exhorta a la iglesia no ser negligentes con esa salvación y mirar al Hijo de Dios. Hebreos capítulo 3
También los exhorta, ¿recuerdas? La narrativa del Éxodo, exhortando a la iglesia a no ser incrédulo y duros de corazón, no ser incrédulos como aquella generación en Egipto. Entonces es un tema continuo. Es esta sección de las Escrituras, Hebreos capítulo 11, empezando el capítulo 6, es el contexto principal o una exhortación a la iglesia. De hecho, Hebreos capítulo 6, cuando alguien te dé alguna cita de Hebreos, va a usar mucho del Hebreo 6, porque es un punto esencial. Es que Cristo es el cumplimiento de todo. Cristo, el cumplimiento de todas las sombras del antiguo pacto. Y esta exhortación, al final del capítulo 5 y al principio del capítulo 6, se enfocan la mayoría de los creyentes. Nuestro texto empieza en el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Qué es esto? ¿Acerca de qué? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el tema acerca de esto? Bueno, el versículo 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice, tengo toda esta verdad que enseñarte. Vamos a hablar de los requerimientos, las calificaciones, algunos versículos para introducir. Y termina esta sección diciendo, Cristo es el sumo sacerdote, no según el orden de Aarón o Moisés, sino el orden de Melquisedec. Y hace una pausa, porque pareciera que va a continuar. ¿Qué significa que es sacerdote según el orden de Melquisedec? Pero hace una pausa acerca de esto, acerca de Cristo siendo un sacerdote según el orden de Melquisedec, que tengo que enseñarte tanto, que decirte, pero dice, es difícil de explicar. Difícil de explicar. ¿Por qué difícil? No es que sea difícil, la doctrina en sí misma es difícil, o es una doctrina tan abstracta o tan etéreo de que Cristo es sacerdote. Es tan difícil de comprender. No, no es lo que está diciendo aquí. Tampoco está diciendo que está inadecuado o está incapacitado de hacerlo. No tengo el don de enseñarte. No puedo explicarte la doctrina. Es difícil de... Tampoco está diciendo esto. Está diciendo que es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y por supuesto, ser tardo para oír no significa físicamente, obviamente. No está diciendo, estás anciano, ve al doctor para que te compongan el oído. Claro que no, está diciendo espiritualmente, eres tardo para oír. Tienes orejas y no escuchas. Tengo toda esta verdad, esta doctrina, tanto que decir del sacerdote, según el orden de Melquisedec, pero no te puedo explicar porque te has hecho tardo para oír, te has hecho lento para la verdad. Y es exactamente lo que dice Jesucristo en Mateo. Si tienes tu Biblia, ve a Mateo 13, en el versículo 10. Cuando los discípulos se le acercan y le dicen, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesucristo dice esto. Y luego los discípulos vinieron y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y les respondió, a ustedes se les has dado a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no se los es dado. Porque a ustedes que tienen se les dará dado. Aquel que tiene abundancia,
pero el que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Es por eso que les hablo en parábolas y hace esta declaración, porque viendo no vean, y escuchando no escuchen, ni entiendan. La profecía de Isaías es cumplida y la palabra de Jesús: lee, escucharás pero no entenderás, verás pero no percibirás, porque el corazón de esta gente se ha endurecido y con sus miembros no puedan oír y con sus ojos sean cerrados, para que yo venga y los sane. Pero bendecidos son tus ojos porque ven y tus oídos porque escuchan. De cierto te digo, muchos profetas esperaron para ver lo que estás viendo y no lo vieron. Escuchar lo que escuchas y no lo escucharon. Quiero enseñar esta verdad, pero no puedes por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tienes orejas, oídos, pero no escuchas. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Si estamos correctos en la fecha de este libro, en los 60, antes de la destrucción del templo, pero por supuesto después de que Jesús ascendió a los cielos, significa que esta congregación ha sido establecida por 20 años ya. Ya se les ha enseñado, pero esta iglesia dice, ya deberías de ser maestros. Ya has escuchado esto. Has escuchado a los apóstoles. Se te ha enseñado tanto por tanto tiempo que ya deberías de estar enseñando, es lo que está diciendo. Y cuando les dice esto, no les está diciendo, oh, tienes que ser anciano. No está diciendo una congregación llena de ancianos. No, ese no es el punto. Dice, deberías ya de estar enseñando estas doctrinas para este punto, para esta fecha, cuando tu familia y tus amigos llegan, te dice, estás mal, que Jesús es el Mesías, necesitas un sacerdote, un templo, necesitas todas estas calificaciones de la fe judía. No, estás mal que Jesús es el Mesías, debes estar listo para responder, para enseñarles. ¿Has escuchado a los apóstoles? ¿Has entendido estas verdades? Deberías ya de ser maestros, pero tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Por 10, 15 años necesito yo escribirte una vez más esta carta y explicarte estos temas básicos de la palabra. Y dice los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Primeros rudimentos, la traducción es elementos básicos. Literalmente el ABC. El autor está diciendo, mira, para este punto ya deberías estar tú escribiéndome una carta, pero te tengo que enseñarte una vez más el ABC. Por esa razón no puedes comprender otros temas. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios, las doctrinas de Dios. Y luego el autor dice esto, tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. No tengo que explicarte en gran detalle qué significa que cuando necesitas leche y no comida. Nosotros tenemos hijos, conocemos que un infante lo único que puede tomar es leche, no puede masticar. Si alguien se sentara atrás
a la mitad del servicio y empieza a llorar el bebé, claro que va a sacar una botella de leche. Es lo que se le da. Pero si tenemos un visitante y tiene su hijo de 10 años y empieza, y pensaríamos que hay algo malo aquí cuando se le da una botella de leche a un niño de 10 años. Ya debe ser maduro para comer y aún está tomando leche. Es lo que el autor está tratando de decir. Para este tiempo ya debería ser maestros y aún quieres, necesitas que te explique el ABC una vez más. Inmaduro, infante, todavía no has madurado, no has llegado al tema donde requieres alimento sólido. Y una vez más, el contexto. ¿Qué es lo que la dificultad de esta congregación? Quieren regresar a las sombras del antiguo pacto. Estaban diciendo, quiero a Jesús, quiero el Mesías, pero también quiero un sacerdote. Quiero a Jesús, quiero el Mesías, pero también quiero ir al templo para el sacrificio. Y el autor dice, no, ya deja estos primeros rudimentos. Mira al Mesías, mira el cumplimiento de todas estas cosas. Y los cataloga como inmaduros, infantes, inmaduros en la fe. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Cualquiera que viva de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Está diciendo, solamente te enfocas en los principios básicos. Eres un niño, inexperto en la palabra de justicia, inexperto en la palabra de Dios. Voy a hablar de mí una vez más. No sé si noten, pero mi profesión, soy enfermero. Específicamente, soy un enfermero que se especializa, que les falla el hígado. Y 3 veces les ayudo a la gente a conectarse a una máquina donde la sangre es limpiada, lo que se le llama diálisis. Y es un trabajo muy específico. Toma mucho entrenamiento para ser experto en cómo en poner todas estas jeringas en el paciente, prender la máquina. No puedes tomar a cualquier enfermero y mira, hágate cargo de este enfermo. No. Empecé a hacer diálisis en el año 2019 y me recuerdo los primeros pacientes tan miedosos porque era nuevo. No tenía experiencia de lo que estaba haciendo. Y claro, tienen todo el derecho de tener miedo porque soy nuevo en el área de diálisis. Y este es exactamente lo que se está tratando de decir. Si solamente te enfocas en la leche, eres inexperto en la palabra de justicia. Inexperto en la palabra de justicia. No conoces si solamente vives de la leche. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este versículo lo vimos en la escuela dominical. Está diciendo, hay otra manera. ¿Eres un infante? ¿Necesitas leche? Se requiere que te enseñe alguien. Pero ¿sabes qué? Puedes esforzarte por madurez. Puedes esforzarte por tomar alimento sólido. ¿Y qué es el alimento sólido? En el libro de Hebreos, el alimento sólido es ver el cumplimiento
de todas estas imágenes y sombras del antiguo pacto en Cristo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que el uso tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El autor hace 2 puntos. Dice, el maduro que tiene discernimiento y puede distinguir del bien y del mal. El maduro cristiano puede distinguir del bien y del mal. Puntos cruciales. ¿Cuál es el discernimiento? Discernimiento es conocer la verdad. Cuando el mormón llega a mi casa con un mensaje para mí, oye, ¿no sabes que Dios le dio el sacerdocio de Melquisedec a José Smith? ¿Qué digo? No. Dice Hebreos 7 que dijo, se le dio a Jesucristo ese sacerdocio por siempre, para que no podamos ser tentados o movidos por cualquier doctrina. El cristiano maduro discierne cuando alguien llega y empieza a enseñar falsa doctrina. El cristiano maduro discierne y puede distinguir las herejías y las falsas enseñanzas. El maduro cristiano puede distinguir del bien y el mal. Estos puntos son puntos de aplicación. Puede leer el texto en la Escritura y distinguir en la aplicación del bien y del mal. Cuando el juez llega y me dice, tenemos que incrementar tus impuestos, la educación pública, puedo distinguir del bien y del mal, puedo leer la ley, la palabra de Dios y encontrar guianza moral y poder aplicarla para discernir entre el bien y el mal. Y por cierto, es malvado lo que se hace hoy en día con el incremento de impuestos. Un cristiano maduro tiene discernimiento en la palabra de Dios. Puede juzgar falsedad cuando llega a la iglesia, cuando llega a la familia, cuando llega al país, pero también puede distinguir el bien y aplicar la palabra de Dios en una aplicación diaria, distinguirla. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por los medios de la palabra, al mover de la leche a la comida, al crecer a madurez. Y solamente lo puede hacer con una constancia práctica en la palabra de Dios. Diariamente trato de mirar a los ojos a mis pacientes y a veces me preguntan por mí. ¿Por qué? Porque he convertido en alguien experto, tanto entrenamiento y también fallas. Pero he llegado al punto donde soy experto en lo que hago y eso es lo que se está diciendo. La única manera de ser un cristiano maduro y discernir entre el bien y el mal es ser entrenado. Y la única manera de ser entrenado es estar en la palabra de Dios, escuchar sermones, venir a la escuela dominical. Es la única manera de que tienes que entrenarte y ser un cristiano maduro y tener la comida sólida y dejar atrás la leche. Capítulo 6, versículo 1 de Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. El autor está diciendo, por tanto, y cada vez que veas esta palabra, ¿por qué? ¿Por qué dice por tanto? Por tanto, significa, desde que este es el caso de que todavía eres inmaduro, que te falta discernimiento, que no puedes discernir del bien y el mal, desde que este es el caso, por lo tanto, dejad atrás las doctrinas elementarias de Cristo y vamos adelante a la perfección. Dejando los rudimentos de Cristo,
¿No es la doctrina de Cristo todo? Es nuestra cimentación. Son las raíces de todo. Dice, dejad los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y claro, no estamos diciendo que lo dejarlo, olvidar. Pero desde que es la cimentación, es lo más básico. Y la cimentación ha sido puesta y entendida 15 años. Te he dado amonestación, se ha construido. Y sé que a nuestro hermano JP construye, pero la primera cosa que haces no es, no es la plomería no es lo eléctrico, es la cimentación. Primero dejas la fundación, la cimentación, y después vas a otras etapas de la construcción. Y el autor dice, no echando otra vez el fundamento. Una vez que dejas, una vez más, una vez que está la cimentación, no trabajas otra vez en la cimentación de la casa, sino continúas a otras etapas. El autor nos da 6 puntos, 6 doctrinas que podemos decir que son las raíces en estos rudimentos de la doctrina de Cristo. Una es la resurrección de los muertos, la fe en Dios. Número 3, de la doctrina de bautismos. 4, la imposición de manos. 5, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Déjame preguntarte, ¿son estos 6 puntos, doctrinas, son raíces a lo básico del cristianismo? Los judíos conocían que se requiere el arrepentimiento para estar en paz con Dios. Sabían que debían de adorar a solamente un Dios. Creían en el sacerdocio que establecía bautismos. Los judíos también creían en la imposición de manos, en la resurrección de los muertos, en el juicio eterno. En todos estos conceptos son conceptos básicos, rudimentos en el conocimiento del Mesías. ¿Por qué se introducen estos temas? Diciendo, tienes que dejar estos rudimentos. ¿Hacia qué? Hacia el cumplimiento. Los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos. Cristo ha cumplido todas estas doctrinas. Cristo ha cumplido con todo. ¿Crees que todavía tenemos que ir al templo y ofrecer sacrificio? Cristo es el sacrificio. ¿Crees el bautismo? Cristo nos limpia de nuestros pecados. Sacerdocio, Cristo es tu sacerdote. La resurrección de muertos, Cristo es la resurrección. El Calvario es la resurrección. Y claro, nos promete que tendremos cuerpos resucitados como así Él ha resucitado. Pero está diciendo el autor, son rudimentos de la doctrina de Cristo. Son temas elementales. Muévete al siguiente nivel. Vemos adelante a la perfección. Come comida sólida. Y esto es entender el cumplimiento de todas estas cosas en Cristo. ¿Qué significa? Que el maduro cristiano ve las sombras, los tipos y ve también el cumplimiento. No seas inmaduro. Vamos adelante a la perfección en Cristo. Versículo 3. Un versículo muy corto, pero muy importante. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Fíjate lo que dice este versículo.
creceremos en madurez, dejaremos la leche, comeremos comida sólida, entenderemos el sermón, discerniremos del bien y el mal, creceremos a cristianos maduros. Lo haremos si Dios en verdad lo permite. No lo dejes como no importante. No está tratando de ser pietista. Lo hacemos muchas veces. Vemos a un cristiano en el HIV. O te veré el domingo si Dios lo permite. No, aquí el autor está dando un punto teológico. Si Dios lo permite. Está afirmando la soberanía de Dios. Dice la única manera de que podamos dejar la infancia es si Dios lo permite, el decreto de Dios lo permita. Dios y nada más Dios soberano, y solamente Dios puede regenerar al hombre. Dios puede tomar ese corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Dios y Dios nada más puede pasar de tinieblas a luz a un individuo y llevarlo de inmadurez y traerlo a madurez, que pueda distinguir del bien, del mal, de lo correcto, de lo erróneo. Finalmente, vamos a dar a una aplicación grandísima. Que Dios nos ayude. Vivimos en una cultura que es malvada y depravada. Pareciera que año tras año estamos cayendo más y más a una alcantarilla con tanta degeneración. Tenemos una cultura que nos dice que el género es fluido, que no hay estándar para el género, que puede ser lo que tú quieras. Tenemos una cultura que nos dice que la humanidad ha llegado por casualidad a través de la evolución. Tenemos una cultura que podamos imprimir dinero de la nada. Tenemos una cultura que cree en el divorcio y que va detrás del aborto. Aborto por conveniencia. Tenemos una cultura que dice que educar a tus hijos es abuso. Vivimos en una cultura que darles hormonas a tu hijo para que se convierta en mujer es saludable. Se nos dice que el cristianismo es el gran mal de este mundo, que somos opresores. Y aún en la iglesia encontramos ordenando mujeres siendo ordenados homosexuales, uniones homosexuales. Y por ningún motivo deberías de predicar y enseñar la ley de Dios. Es tiempo como estos, donde necesitamos de cristianos maduros y iglesias que tomen el mando y puedan pelear en contra de todo esto. Lo que encuentras en las iglesias son inmaduros tomando leche. Y yo sé que esta iglesia es una anomalía. Nos hemos enfocado en la doctrina, en la aplicación, en las escrituras, en la cultura, pero tenemos que entender que no es la normativa, es el estándar. La mayoría de los cristianos no enseñan el consejo completo de Dios. Muchas de las iglesias hoy en día ni siquiera se enfocan en la predicación, no tomando tiempo para la enseñanza. Estamos hablando de iglesias anglicanas, presbiterianos, luteranos. ¿Qué de iglesias evangelistas no denominacionales? Se predica, sí, pero ¿qué predican? Un mensaje de salvación cada semana. Están predicando al inconverso que llega como visitante, no aplicando la ley de Dios a la sociedad.
pero enfocándose en un evangelismo. Evangelismo desde el púlpito. Y no quiero ofender a la gente, pero la verdad que es que la iglesia de Dios es para el pueblo de Dios. Nos juntamos el domingo para adorar al Dios, para tener comunión entre los hermanos y aprender y crecer en el conocimiento de Cristo. Ese es el punto de la iglesia. Y cuando convertimos la iglesia nada más en evangelismo, nos enfocamos nada más al inconverso. Este mundo está lleno de depravación y una cultura donde se está cayendo con este pensamiento humanista año tras año. Y lo que requerimos hoy más que nada son iglesias que crean en la palabra de Dios, que no solamente se enfoquen en los rudimentos de la doctrina de Cristo, sino se enfoque en la comida, que se enfoque en el discernimiento. Tantas iglesias, cada vez que llega alguien nuevo y que hable bien y es carismático, se asume, lo que enseña está bien. No hay discernimiento. Y lo que diga la cultura, no vamos por las escrituras para juzgar el bien del mal. Juzgamos por nosotros mismos. Estamos en necesidad desesperada de cristianos maduros. ¿Y cómo lo conseguimos? Leyendo la palabra, practicándola continuamente. Hebreos 5:14. Pero comida sólida es para el maduro. Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que, ¿cuál es la respuesta? Dios nos ha dado ya la respuesta. Dios nos ha dicho cómo termina la historia, donde la iglesia es victoriosa en la historia. Y nos da confianza para ir al mundo y pelear esta cultura de muerte. Pero la única manera que tendremos esa confianza es que rutinariamente seamos entrenados diariamente para discernir y distinguir el bien y del mal. Ese es nuestro llamado, ser cristianos maduros. ¿Qué podemos hacer? Leer las escrituras, leer los comentarios, escuchar más sermones. Muchos de nosotros, tanto tiempo viendo novelas, ven los domingos. No solamente es para promover la iglesia, sino crecer en el cuerpo de Cristo. Ven ser más activo, porque el autor de Hebreos le está llamando a actar para ir adelante, viendo hacia la madurez. Tenemos que hacer esto. Hemos sido llamados para dejar atrás los rudimentos y buscar la perfección. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Hebreos. Gracias que tu palabra nos regaña y nos edifica, porque nos has dado los medios del discernimiento, porque a través de tu palabra conocemos y podemos distinguir la vida y la muerte, para que podamos ser gente de palabra y que podamos buscarte como nuestro estándar y no nada más de esta cultura de muerte. Levanta iglesias y personas que estén dispuestos a levantar la cruz por tu reino. En nombre de Jesús. Amén.